Continuamos en Es la Mañana de Guadalajara y ya con otras entrevistas que les hemos presentado esta mañana en el sumario del programa, en la que vamos a hablar sobre este tema. Es lamentable que esté tan sumamente ligada la palabra corrupción a la palabra política en nuestro país. Ahora mismo tenemos tres grandes juicios que tienen que ver con esta lamentable unión y de los que vamos a hablar, de los que nos va a hablar por lo siguiente invitado Antonio de Miguel, que como saben, pues es una persona que indaga mucho en todo esto que nos rodea en aspectos políticos y lo hace desde un punto de vista muy crítico, no por ser crítico, sino por ser realista. Buenos días, Antonio de Miguel, gracias por acercarte de nuevo, es la mañana de Guadalajara. Nada, gracias a vosotros. Buenos días, José Luis, por la invitación. Como decíamos, hablar de política es sinónimo de corrupción en este país. Qué triste, ¿no? Pues sí, tristemente es así. Hay una corrupción sistémica y sistemática desde hace mucho tiempo, José Luis, que afecta a todo el sistema, a todos los partidos políticos, incluidos los que entran nuevos que vienen a regenerar la política, pero cogen esos viejos tips de la política y se está corrompiendo todo. Y hay unas redes clientelares que han creado estos partidos de siempre en las instituciones y en la empresa pública, José Luis. Lo estamos viendo estos días en los telediarios, en esos casos de corrupción que no se limitan a personas específicas, sino que a menudo involucran estructuras del Estado, estructura judicial, estructuras de la policía, y lo estamos viendo que están enteramente convertidas en estructuras partidistas, esas estructuras, y hay una falta de regeneración que yo siempre lo digo y de voluntad política sobre todo para poner en marcha mecanismos efectivos contra esta corrupción. Ninguno de los partidos ni los que vienen nuevos lo hacen, no quieren hacerlo ninguno. Esos actores políticos que entran nuevos tampoco, y es urgente una regeneración política, José Luis, una lucha contra la corrupción que hasta ahora es ineficaz, y a pesar de estos casos que estamos viendo, la lucha contra la corrupción sigue y parece estancada, con gobiernos que esconden todo y que no apuestan por la transparencia y por esa rendición de cuentas que es obligatoria en nuestra clase política, José Luis. Debería ser obligatorio, pero ya estamos viendo en todos estos juicios que, bueno, en primer lugar, es que me parece absolutamente lamentable cómo se trata, en primer lugar, a los jueces, ¿no? Y a la opinión pública, sobre todo, como si fuéramos idiotas, básicamente, ¿no? Si te parece, analizamos un poco los tres grandes focos que tenemos en este momento. ¿Cuáles son? Pues bueno, el primero es el juicio de la Kitchen y lo que todos llamamos caso Ábalos y caso Coldo. Es curioso que en todos los medios gubernamentales se aprovecha para sugerir que la corrupción afecta por igual al PP y al PSOE. Es cierto, pero lo que realmente afecta en el juicio Kitchen afecta al PP de antes, mientras que el caso Mascarillas afecta al PSOE de ahora, a ese PSOE de Sánchez, y eso hay que tenerlo en cuenta porque se está juzgando ese PSOE de ahora y a ese PP de antes. Lo que se juzga a José Luis en el caso Kitchen es la cúpula de interior de Rajoy, que se sienta en el banquillo por el espionaje a Bárcenas principalmente, entre otros supuestos delitos. Entre ellos, al ministro Jorge Fernández Díaz y a su exsecretario de Estado, que son los que se van a juzgar. El asunto Kitchen para mí, José Luis, es un asunto de corrupción política y de corrupción del Estado. Es un juicio contra ese ministro de Rajoy. Para mí es un escándalo de la democracia que muestra lo podrido, como he dicho antes, que está el sistema. Este caso incluye lo peor de la podredumbre política: dinero negro, comisiones ilegales, hasta el secuestro de pruebas también. Y es la evidencia que hay que poner pautas, como he dicho, y legislar para poner control a esta clase política que hace unos abusos del poder tremendo. Y también para mí, José Luis, el caso Kitchen es curioso porque muestra que las X de la política nunca se sientan en el banquillo, se esconden, se protegen y nunca pagan su delito. Es un caso para mí también de un claro flagrante de corrupción de las instituciones del Estado para el servicio de un partido político, y tiene, desde mi punto de vista, José Luis, derivaciones típicas de películas de la mafia. Desde luego, es que es sobre todo eso lo que decimos. Cuando la lógica aplastante apunta a lo que tú definías como las X, ¿no? Como el número uno, ¿cómo no van a saber los números uno lo que está pasando por debajo de ellos? Que salgan siempre de rositas. En fin, vamos con el siguiente de los casos que está ahora de actualidad. ¿Cuál es?
Pues el juicio Mascarillas, el caso Coldo y el caso Ábalos, que aquí se investiga pues una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia, cuando todos estábamos ahí en casa, cuando estábamos buscando una mejor solución a ese encarecimiento de esas mascarillas, pues ellos traficaban supuestamente con estas mascarillas. Los delitos que se le imputan aquí, pues fíjate, son muy graves, José Luis: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal. Es un caso, o sea, ya lo peor de lo peor. En el peor momento que lo estamos pasando los españoles, ellos se estaban dedicando a traficar con nuestro dinero y con nuestras libertades, José Luis. Y con nuestra salud. No, Y no, con nuestra salud, y con nuestra salud. y sobre todo teniendo en cuenta lo que decía, el que se nos hace como idiotas. Es una de las herramientas de la manipulación de masas, ¿no? El tratar como si fueran niños. Es como cuando salían diciendo que no iba a haber contagios, cuando salía diciendo el portavoz de ese supuesto comité de expertos que existía, todos tenemos muy claro que nunca existió, que nada, que estaba todo fantástico, que estaba todo estupendo y que no iba a pasar nada. Bueno, pues en fin, todos sabemos lo que ocurrió. Tenemos más casos Sí, en el candelero. sí, hay uno que está muy calladito, que apenas hay sobre él, aparece en los medios, pero que para mí es importantísimo. Es el vendaval judicial que afronta y que va a afrontar Forestalia. Para mí es toda una trama de corrupción vinculada a la tramitación de parques eólicos y solares, de esos parques solares y de esos parques eólicos, sobre todo en Aragón y en otras zonas de España. Federico Jiménez Los Santos lleva años atacando y hablando de esto, pero ha sido silenciado solo en su cadena, pero ahora hay que afrontar este caso, que es un verdadero escándalo de corrupción que rodea al Grupo Forestalia y a dos ministerios. Esto es importante: el de Transición Ecológica y el de Hacienda. Forestalia, desde mi punto de vista, José Luis, pone en jaque a la clase política de Aragón y al gobierno de Sánchez. Y hay de todo: hay venta de empresas hinchadas con pago de favores, empleados públicos presuntamente comprados para dar el visto bueno y el ok a esas aprobaciones, a esas evaluaciones ambientales que fueron ignoradas y ellos dieron el visto bueno. Hay un soborno de tráfico de influencias y sobre todo hay prevaricación para manipular declaraciones. Es un caso flagrante en el que unos se han hecho rico con estas plantas solares y estas plantas fotovoltaicas y bueno, ha puesto en jaque a dos ministerios que tienen que salir a escena y veremos cómo acaba este vendaval judicial del caso Forestalia, José Luis. Desde luego no son pocos los frentes y claro, uno piensa, digo, pero realmente nos merecemos esto los españoles, porque claro, y la de otra pregunta, ¿esto cómo se cambia? Porque son los políticos los que tienen los responsables de cambiar el sistema y cuando han podido hacerlo tampoco lo han hecho, ¿no? Pues muy buena pregunta, José Luis. ¿Qué soluciones? Yo, que me gusta hablar de soluciones, analizar y diagnosticar el problema, pero ¿qué soluciones deberían tomar nuestra clase política? Y en eso deberían estar ahí involucrados y trabajando por ellos, cuando les vemos en sus cosas de partidos, en sus conveniencias y sus intereses. ¿Qué soluciones yo daría, José Luis? Pues la primera, para mejorar este asunto, es un refuerzo de los mecanismos de vigilancia. Es necesario un Estado potente con mecanismos de controles independientes y rigurosos. Eso es lo primero que tienen que poner: inspectores para inspeccionar esto y pautas de control. Lo segundo, y yo me dedico a ello: educación en valores, José Luis. Trabajar en la educación en valores éticos sólidos para prevenir la corrupción desde la base. Este país tiene anquilosado y tiene ahí por sistema unos valores en los que parece que ya hemos asumido y que hemos tragado con toda esta corrupción política. Y lo tercero que yo haría, José Luis, es reformas institucionales. Se requiere una reforma democrática para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la selección de los representantes que nos representan. Eso es importante y eso lo tienen que afrontar los partidos políticos, y o regeneran o se transforman, o vendrá alguien que lo quiera hacer y vuele todo el sistema partitocrático que tenemos, que no quieren hacerlo ningún partido, ni PP, ni PSOE, ni Vox, que veníamos a regenerar. Yo recuerdo, y pertenecía a ese partido, una de las cosas que hacíamos era, por ejemplo, el diputado de distrito que fuera elegido realmente por un distrito, que fuera realmente representativo, que nos representara de verdad, pero al final es el dedazo de Santiago Abascal también quien nombra a esos diputados. Y esto no puede ser.
que los partidos nuevos que vienen y se jactan y presumen de venir a reformar y a transformar y a hacer más limpia y más transparente la democracia, caigan en los mismos errores y en los viejos tics de la vieja política, José Luis. Claro, el problema es que cualquiera de estas tres medidas tiene que pasar por precisamente las decisiones de aquellos que se benefician de no implementarlas. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola y la pescadilla que se nos vende como diciendo que el pueblo es soberano y todo eso, que el poder del voto, que tal, que eso es una absoluta falacia, visto lo visto. Son falacias e hipocresías. La política es un juego de la conquista y mantenimiento del poder, José Luis, donde individuos hábiles en la manipulación pueden ascender, dificultando a personas con mucha moralidad y con una estructura moral potente destaquen. La codicia, la envidia actúan como motores de esa vieja política y de esa corrupción. Al final son fuentes de corrupción, esa codicia y esa envidia. Y los partidos implicados en escándalos de corrupción no sufren un castigo severo en las urnas. Yo siempre digo que uno de los grandes problemas es lo que he dicho, que esta sociedad ha tragado y ha asumido y no reduce estos incentivos para corregir estas conductas de esta vieja política, de esta partitocracia. La sociedad, como he dicho, parece haberse acostumbrado y normalizado estos casos de corrupción y eso es el mayor error que podemos cometer, porque así no hacemos posible el cambio y la regeneración, lo impedimos nosotros si no castigamos duramente esas actitudes de corrupción, José Luis. Pero en cualquier caso, es que tampoco tenemos esa, desde mi punto de vista, esa capacidad, ¿no? En el momento en el que, yo qué sé, si en el momento en el que se forme un gobierno ya está ahí el problema. O sea, es complicado, ¿no? Hemos visto que los dos grandes partidos, pues, bueno, ahora están siendo juzgados, pero es que cualquiera que saliera, yo creo que, no sé, el castigo en las urnas no iba a ser un correctivo, iba a ser otro partido que iba a hacer lo mismo. O sea que es muy complejo, pero ¿dónde se ha pervertido hasta este punto el sistema? Pues desde hace tiempo, yo desde mi punto de vista nació pervertido porque faltan esas medidas que he dicho, esas pautas de control, esos mecanismos de vigilancia que la sociedad civil debería imponer a los partidos políticos. ¿Y qué ha pasado? Pues que los partidos políticos que vienen a lo que vienen, con esa ansia de poder y de manipular y de manejar todo y de imponernos todo, pues ellos lo que hacen es sus conveniencias y sus intereses. Por eso, si desde la sociedad civil no les presionamos, no les obligamos para que corrijan y para que metan estas pautas y estos mecanismos de vigilancias y legislar con penas más severas a quien lleva esta corrupción y utiliza el Estado y sus partidos para corromper, si no lo hacemos y si no les exigimos como sociedad civil a estos partidos políticos y les legitimamos en las urnas, no vamos a poder hacer nada. El poder lo tiene que tener la sociedad civil, los ciudadanos, y les tenemos que obligar a los partidos políticos y que no nos vendan milongas, sobre todo los que vienen nuevos, que creemos que van a ser la panacea y la solución y acaban cogiendo esos viejos TIF, recibiendo ese dinero institucional, poniendo también chiringuitos. O sea, les tenemos que seguir de la sociedad civil y hay fórmulas para hacerlo. Ujú. Y olvidarnos también de seguir sacando la cara por, en fin, por personas, por partidos, por causas que sabemos que no lo merecen, ni mucho menos, porque eso también es para hacérselo mirar, ¿no? El que haya mucha gente justificando, no entiendo por qué lo injustificable a nivel partidista. En fin. Pues así están las cosas y así nos las ha contado Antonio de Miguel, a quien ya vamos a agradecer de nuevo el ser tan claro, el ser tan analítico y el haber venido a Es Radio Guadalajara. Seguimos hablando, ¿de acuerdo? Pues como siempre, muchas gracias a vosotros y a Radio y buenos días a todos los guadalajareños, José Luis.